Una vez más, nos complace poder estar con ustedes, poder decir que este medio nos acerca, aun cuando no nos conozcamos, pero Dios sí nos conoce y de eso se trata, de venir a Él, de entender lo que Él quiere para nuestras vidas y de tomar la decisión de aceptar esa bendición que es saber que Jesús, el Cristo, tiene poder para tocar la totalidad de nuestro ser. De hoy se trata de traer este tema, de analizarlo conforme a lo que Dios nos enseña, porque si hay algo que necesita el ser humano hoy, siempre lo hemos necesitado, pero si hoy necesitamos esto, es que Dios sane nuestras vidas, sane la totalidad de quienes somos. Y porque Él nos hizo, Él sabe cómo hacerlo. Y nos invita a aceptar esa sanidad y esa salvación tan grandes como dice su palabra. Hoy te invitamos a que abras la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en algunos lugares o refiriéndonos a algunos lugares de la Biblia. Pero este es el deseo, que Dios nos enseñe a pedir: Señor, sáname, quiero tu sanidad. Regresamos de inmediato. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Juan capítulo 5, versículos 1 a 16, encontramos una narración, una de las narraciones de el poder, la sabiduría, la omnisciencia, la misericordia, el amor, la compasión del Señor Jesús. Es uno de esos pasajes que nos permiten crecer en el conocimiento del carácter, la persona de Jesucristo. Y antes de nosotros estudiar este pasaje, que es el centro de nuestro estudio hoy, es necesario que haga algunas anotaciones para que podamos entonces entrar al texto con un mayor conocimiento. En el Antiguo Testamento, algunas de las profecías que Dios le dio al profeta Isaías hablaban en detalle de cómo sería la persona que Dios enviaría, el siervo, el Mesías que el Señor enviaría, y qué clase de obras, cómo Él llevaría a cabo la misión que le había sido entregada por Dios para traer al mundo por medio de su enseñanza y sus obras, por medio de su vida, por medio de su comportamiento, por medio de su forma de ser, de pensar, de comunicar, de hacer, cómo nosotros podíamos ver quién era Él. Es decir, revelación que Dios daba, descripción de acciones, de hechos, y entonces, cuando estuviera presente en la tierra, poder, mirando eso, decir: este es. Ese era el deseo de Dios, que pudiera el ser humano identificar a aquel a quien Él enviaría. Voy a leer dos pasajes, porque de esas profecías, una de las cosas que el Señor reitera es que vendría con poder y autoridad para sanar enfermedades físicas, enfermedades del alma, enfermedades del espíritu. Podría hacer que la totalidad del ser, cuerpo, alma y espíritu, recibieran la bendición de su sanidad. Y es en Isaías 35, por ejemplo, versículos 5 y 7, donde dice, al hablar de ese Mesías: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Ciegos, sordos, cojos, mudos. Enfermedades físicas, limitaciones físicas. Pero cuando vamos a Isaías 61:1, entonces dice, amplía y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para, y por favor, vamos a hacer caso a esto, para, dice,
predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los corazones, los quebrantados del corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y con estas palabras, entonces, Dios está diciendo, el mundo debe saber que cuando venga el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios, el mundo verá milagros preciosos, no solo a nivel físico, no solo nuestra biología sería bendecida por medio de esos milagros, esas sanidades físicas, sino que habría una gran demostración de evidencias de esas cosas que solo Dios puede hacer, que sanar la parte interior de nuestro ser. Por eso habla, traer buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón, personas tristes y deprimidas, proclamar libertad a los cautivos, cautiverio no físico de la cárcel necesariamente, sino el cautiverio más triste, que es el cautiverio que nos mantiene atados, totalmente oprimidos, encadenados a nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, a trampas de tipo diabólico que afectan nuestras mentes, a libertar a los que estaban presos emocionalmente, espiritualmente. Cristo venía a hacer estas cosas. Ambos pasajes, que acabo de leer, Isaías 33 e Isaías 61, el Señor nos está diciendo que ese Mesías, ese Cristo, vendría a traer al mundo sanidad, que tenía el poder de romper cualquier cosa que se llame enfermedad por cualquier causa. No hay enfermedad que Cristo no pueda sanar, ya sea externa o interna. Y estos pasajes iban, si las personas prestaban atención, cuando el Mesías apareciera, cuando estuviera en la tierra, podrían identificarlo, no habría confusión, porque ya Dios había dicho cómo Él sería. Podría ser totalmente aceptado porque ya Dios había hablado de Él y había dicho cómo sería, y si Él estaba mostrando esas cosas públicamente, entonces no había razón de tener confusión. Y aunque no fue así, Dios, que sí lo sabía, dejó por escrito las evidencias de quién sería Él. Cuando ya Cristo estaba aquí en la tierra, nosotros vemos que los que escribieron los evangelios se encargaron de narrarnos las evidencias de que ese Jesús, ese Mesías, había venido y estaba haciendo las cosas que el Padre había anticipado. Voy a leer algunas citas que no son necesarias en este momento. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, dice lo siguiente: Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24 del mismo Mateo 4 dice: y se extendió su fama por toda Siria y traían a él, atención, todos los que estaban enfermos, afectados por diversas enfermedades y dolores o dolencias, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Ahí está el sello de Dios una vez más diciendo, vino e hizo cada una de las cosas que Dios había anticipado. En Lucas capítulo 4, versículo 21, se nos dice que Cristo, después de haber pasado por la tentación, al iniciar su ministerio, regresa a la ciudad donde fue criado. Y dice que entró el Señor, cuando fue el Señor a Nazaret, entró a la sinagoga, como era su costumbre,
tomó el rollo del profeta Isaías. Atención, la lectura que encontramos en el capítulo 61 es la que él buscó para leer, esa que acabamos de leer, Isaías 61. El poder glorioso de Dios a través de su Hijo, del enviado por él, haciendo milagros y sanando no solo lo externo, sino lo interno, la parte del alma, del espíritu. Allí donde está la voluntad, donde está la mente, donde está la conciencia, allí Cristo llega y hace esos milagros. Y cuando él busca ese rollo y busca la porción, dice, y leyó, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Lo que había dicho Dios 700 y tantos años antes a través de Isaías se cumplía en ese momento. Y Cristo lo certifica, lo dice. Se lo dice a las personas que más lo conocían, los que lo habían visto crecer en Nazaret. En ese momento Dios está diciendo, lo que prometí lo he cumplido. Hacemos una pausa en este momento para volver a dos notas importantísimas para entonces entrar a este estudio. Recuerde que Jesús tiene el poder para sanar todo nuestro ser. Regresamos. Estábamos comentando que el Señor Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad que se presente en nuestro ser. Y que Dios había anticipado que así sería, que Él quería, y por eso lo enviaba, que el Mesías hiciera estas cosas a un mundo o en un mundo lleno de enfermedades, de dolores, de aflicciones, por causa del pecado. A consecuencia de nuestra desobediencia a Dios, estos han sido los efectos que han venido al mundo por medio del pecado. Entonces el Señor decía que el Señor hizo milagros, Mateo 4, 23, 24, de toda clase de enfermedad, y que cuando fue a Nazaret tomó ese pasaje de Isaías 61 y recalcó, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Un poco más tarde, durante el ministerio del Señor, cuando ya aquella persona llamada Juan el Bautista, que Dios había enviado para anunciar que venía el Mesías, ese fue el instrumento que el Señor Dios usó para enseñar al pueblo, se acerca, ya viene, lo que Dios ha prometido está a punto de cumplirse. Este Juan el Bautista fue apresado por Herodes, el tetrarca, y dice la palabra de Dios que estando en la cárcel envió a un grupo de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En ese momento, según relata Lucas 7, versículos 19 y 20, dice que en ese momento el Señor Jesús dijo y los envió a Jesús a preguntar, y cuando preguntaron, el Señor les respondió de esta manera. Es algo asombroso como Cristo lo hace, porque Él no dijo, pero oigan, ustedes saben, díganle a Juan, no. Dice, en esa misma hora, en ese mismo momento, sanó a muchos de enfermedades y plagas, atención con eso, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y después dice, y respondiendo Jesús les dijo, después de hacer esas obras, entonces Jesús envía el mensaje y dice, id saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En ese mismo momento, antes de él decir lo que acabo de leer, Cristo sanó
allí delante de ellos. Antes de devolverlos a Juan, él físicamente hizo que ellos vieran el poder sanador del enviado por Dios. ¿Por qué es necesario decir eso? Porque cada vez Cristo, por medio de su vida, por medio de su poder, está recalcando, reafirmando, recordando. Ya Dios lo dijo, solo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Y quiero volver a Mateo, que fue la primera lectura que tomamos, Mateo 4, 23, 24, para recalcar. Fíjese, aquí dice, Cristo sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos. Está hablando de todo el abanico. Está diciendo enfermedades físicas, enfermedades de tipo afectivo, emocional y de enfermedades espirituales. No hay nada que Cristo no pueda hacer. Este es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es recordarnos a todos que Cristo es el único que puede sanar cualquier cosa. Y dije ahorita, enfermedades y plagas, un comentario muy necesario para este tiempo. Se nos olvida que el mismo Señor que puede hacer otras cosas también hace eso. Ahora bien, es en ese punto, Mateo 4, 23, como dije, que debemos notar esto. La palabra que se usa allí dice sanando toda dolencia. La palabra dolencia es la palabra malaquia, griega, una palabra griega, que significa en ese contexto depresión, debilidad. Depresión, debilidad. Primer aspecto. Segundo aspecto. En Mateo 10, capítulo 1, dice que Cristo envió a sus discípulos para hacer varias cosas, entre ellas para que ellos tuvieran el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Y ahí en ese contexto se usa la palabra y trajeron los que tenían dolencia. En Mateo capítulo 24, trajeron los que tenían dolencia, la palabra ahí es mutsos. Esa palabra significa enfermedad y discapacidad. Cuando vamos a Lucas 7:21, lo que leímos hace un ratito, para que los discípulos vieran y fueran allí a comentarle a Juan, dice, curó a muchos de enfermedades y aflicciones y plagas. Gloria a Dios, porque lo que Dios dice siempre se cumple. Mire qué interesante. Cristo podía sanar cosas que nadie podía sanar y sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Él no ha perdido su poder. Él no ha perdido su poder. Nuestra fe ha llegado a tal punto que nosotros creemos que Él puede hacer algunas cosas y otras no. No es así. Él puede hacer todo aquello porque el problema no está en que Él no tenga poder. Él tiene el poder para hacerlo. El problema no está en que Él no quiera hacerlo. Su voluntad es hacerlo. El problema está en nosotros. Y ahorita, dentro de un ratito, lo vamos a ver. Ahora, yo quiero que por favor entendamos esto. Es necesario que entendamos que entre lo que Dios dijo y se cumple, sobresale un nombre, y es el nombre de Jesús. Cuando el ángel le dijo a José, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entre lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo, con la llegada, el ingreso de Cristo a la tierra y su misión, sobresale un hombre. Ese que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que puede cambiar nuestras vidas, borrar nuestras maldades, borrar nuestra condición espiritual y traernos a un nuevo nacimiento por medio de Él. El nombre, vienen de Dios. Y al consumarse eso en solo Jesús, Dios nos está diciendo, el hombre puede acudir a quien he enviado para que Él traiga una reversión de la condición en que se encuentre conforme a la voluntad de Dios. ¿De quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a ver que pasó un milagro, que Cristo se acercó para darle sanidad física, espiritual y sanidad del alma? A una persona que se encontraba en un lugar en el que regularmente quienes estaban ahí eran personas enfermas. Ese lugar se llamaba Betesda, estaba cerca
de la puerta o una de las puertas que daba ingreso a Jerusalén, puerta de las ovejas. Y ese hombre estaba allí porque había un estanque. Y la tradición decía, la historia que se contaba de una generación a otra, que en cualquier momento un ángel venía del cielo, movía las aguas y aquella persona que llegara primero a las aguas, que se lanzara primero a las aguas, esa persona iba a ser sana de cualquier enfermedad que tuviera. Allí dice, había muchos enfermos. Esos enfermos estaban ahí porque tenían tres esperanzas. La primera era llegar el primero. Todos ellos querían llegar primero, porque el que llegara primero iba a ser salvo. La otra esperanza era que el ángel moviera las aguas para ellos poder ir. Y la tercera era que ellos deseaban intensamente ser sanados. Allí pasaban los días, allí estaban permanentemente, con esa esperanza. A ese lugar se acercó el Señor. A ese lugar lleno de enfermos se acercó el Señor. Y en su voluntad perfecta dice que vio a un hombre, fue a ese hombre. Y dice que cuando lo vio supo cuántos años tenía enfermo. Hacía 38 años que ese hombre estaba paralítico. Hacía 38 años que ese hombre no podía moverse. Hacía 38 años que este hombre sufría esta enfermedad. Cristo lo vio y Cristo se acercó a él. Y cuando se acercó a él ocurre algo extraordinario. Y es que Cristo inicia un diálogo por medio del cual quiere traer a este hombre a conciencia de enfermedad. Cristo se acerca y le hace una pregunta. La pregunta que Cristo le hizo era una pregunta corta, sencilla, pero muy fácil de contestar, de responder. La pregunta fue a él, mirándolo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En el lenguaje español, 3 palabras, muy directas y vuelvo a repetir, fáciles de responder, tan fácil de responder que solo tiene 2 respuestas, también muy sencillas. Sí quiero o no quiero. ¿Quieres ser sano? Sí quiero. ¿Quieres ser sano? No quiero. No había otra respuesta que dar. Era una respuesta totalmente clara y accesible. Y cuando Cristo le hace esa pregunta, este hombre responde de esta manera. Estamos ahora en Juan capítulo 5. Y este hombre dice, le da unos datos al Señor muy claros, es decir, responde de esta manera. Estoy en el versículo 7 de Juan 5. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y quiero anotar aquí, este hombre está diciendo, he estado aquí varias veces en que el agua se ha agitado y otros han podido llegar, pero yo no llego. La pregunta fue muy sencilla, ¿quieres ser sano? Él inmediatamente llevó esta pregunta a sus incapacidades, sus imposibilidades, sus frustraciones. Esto quiere decir que este hombre, Cristo quiere llevarlo a una respuesta específica, pero él está dando vueltas sobre el asunto. En la forma en que él responde, él está diciendo, yo no tengo quien me meta al estanque, yo estoy solo aquí. Yo quiero subrayar la frase, no tengo quien me lleve, me ayude, estoy solo. Y esta es una declaración sumamente impresionante. Él podía decir, no quiero ser sano, sí quiero ser sano, pero él dijo, yo no tengo quien me ayude. En segundo lugar dijo, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Está diciendo, nunca puedo alcanzar mi deseo. Mi expectativa de la esperanza que tengo de sanarme, nunca puedo lograrla. Yo no puedo, soy un minusválido y no tengo a nadie, estoy solo aquí, no hay quien me ayude. Este hombre está hablando de su interior.
Este hombre está diciendo una experiencia que lo conecta con la frustración y que lo conecta con cosas que él desearía hacer y hace un esfuerzo para hacerlas, pero nunca logra su objetivo. ¿Qué estaba reflejando esa respuesta? ¿Por qué no respondió sí quiero, sino que presentó el pero? No se enfocó en quién le hablaba, sino que no podía alcanzarlo. Para él, de hecho, no había otra forma de ser sanada si no era así. Y cada vez que intentaba, había una oposición. Ante esta respuesta de este hombre, estos peros, el Señor le dice algo. Y eso que el Señor le dice es una instrucción que debe realizar en 3 acciones. Cristo le dice esta frase. Voy de nuevo a Juan 5, versículo 8. Después de oír lo que el hombre respondió, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 3 acciones que él debía hacer. Cristo no le dice, yo te hice una pregunta, pero tú no me has respondido. No le dijo eso. Escuchó lo que el hombre dijo, vio lo que había en su corazón, ya lo sabía, y simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y regresamos ahora para ver qué ocurre con este hombre y cómo Cristo interviene en su vida o sigue interviniendo para traer sanidad total. Volvemos ahora. El hombre que tenía 38 años enfermo, paralítico, condición que el Señor supo tan pronto lo vio, dice que escuchó una instrucción de este hombre, de este extraño que él no conoce, que se ha acercado, que le hizo una pregunta, que le respondió y que ahora oye una instrucción. Como dije en el segmento anterior, esta instrucción tiene 3 acciones que el hombre tenía que hacer. Y entonces Cristo le dijo, levántate. A ese hombre que le acababa de decir, pero es que yo no tengo nadie que me ayude, le dice, levántate. Le dice, toma tu lecho. A un hombre que le acaba de decir, antes que yo vaya, ya otro está ahí, soy un minusválido. Yo no tengo a nadie, yo no puedo hacerlo. Y a ese hombre, Cristo le dice, y anda. Al que había estado 38 años enfermo, paralítico, Cristo le dice, anda. El poder de su palabra, el poder de su palabra, la instrucción específica es lo que hace que empiece a levantarse una fe que no existe. Ante esa palabra es la fe la que da entonces el primer paso para actuar conforme a lo que Dios, en este caso el Señor Jesús, estaba diciendo. Todas las imposibilidades ante su palabra caen. Todo lo que nosotros decimos, yo no puedo, no tengo esperanza, he hecho todo, no tengo quien me ayude, estoy solo o sola. El Señor dice, levántate, da el paso de fe. Yo te lo estoy ordenando y mi palabra tiene el poder para traer la sanidad. Así que en ese momento, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le está diciendo, ahora tienes tú que hacerlo. Ahora no hay pretextos. Ahora no puedes decir, no hay nadie aquí. Yo te estoy dando la orden. Por medio de ese mandato, a este hombre Jesús le abría la posibilidad de tener una vida diferente, de dejar de ser el paralítico, de dejar de verse a sí mismo como una persona incapaz de lograr algo. A otros le había ido bien, pero él no podía alcanzar eso. Cristo le está diciendo, levántate. Cristo le está dando la oportunidad de establecer o empezar a establecer por medio de eso contacto real, genuino con otras personas.
Cuando una persona dice yo estoy sola o solo, tanto tiempo es porque algo ha pasado. No tiene a nadie que lo ayude. No tiene a nadie que lo atienda. Y este hombre, Cristo le está diciendo, va a terminar tu soledad, va a terminar el hecho de que no tengas a nadie alrededor de ti. Y le dice el Señor, va a terminar esto, tu autocompasión va a terminar, vas a tener la capacidad de moverte, vas a tener movilidad que no la habías tenido, vas a poder empezar otra vida. Y eso ocurre, dice allí, que él creyó eso y se levantó. El poder de la instrucción sin duda afectó su vida y él se levantó, él tomó su lecho y él empezó a andar. Pero tan pronto empieza a andar, también la narración nos enseña que hay algunas conductas de este hombre que nos enseñan que no solo estaba enfermo físicamente. La enfermedad física había desaparecido. Pero Cristo no se acercó a él solo para sanarlo físicamente. Quería sanar lo interior. Eso que tú y yo no mostramos muchas veces, otras veces sí. Eso que nos aturde, nos paraliza. No somos solo personas con una enfermedad física, sino que hay más dentro de nosotros que posiblemente está provocando otras cosas, como hoy se conoce y se le llama. Dios sabe que eso es así, que si el alma está enferma, nos vamos a enfermar. Que si el espíritu está enfermo, nos vamos a enfermar. Nuestra mente va a enfermar, nuestra conciencia va a enfermar. Y Cristo se acerca a eso. Es enviado por el Padre para eso, para traer al mundo a sanidad. Una sanidad total, no una sanidad por pedacitos, sino sanidad integral, que empieza en un acto de fe. Por eso el hombre se levantó, por eso el hombre empezó a caminar, por eso el hombre no necesitó a nadie para tomar su lecho, su camilla e irse. Pero vuelvo a repetir, esa acción empieza a decirnos algo. Número uno. Primera evidencia de que había otras enfermedades en él. Número uno. No mostró ninguna gratitud a aquel que, sin él conocerlo, le dio una orden y al obedecerla, él fue sano. Escuche, no olvide, 38 años en esa condición. Y en un instante cambia su vida. En un instante el hombre que no podía moverse, ahora camina. El hombre que no podía hacer nada, ahora anda con su camilla. El hombre empieza a ver libertad de movimiento. El hombre sabe que está sano. Pero él no dio las gracias. Él ni siquiera se detuvo a decir gracias. Porque algún tipo de expresión, risa o llanto, o decirle de alguna forma cuánto te agradezco esto que has hecho, nada, absolutamente nada ocurrió. Simplemente recibió y se fue. Cuán parecida es su actitud a muchas veces la nuestra. Recibimos de parte de Dios cosas grandes y sin embargo no decimos gracias. No nos detenemos a pensar, ¿quién era yo hace 2 días? ¿Quién era yo hace 5 minutos? Y lo que Dios ha hecho con mi vida. En segundo lugar, a este hombre no le interesó para nada saber el nombre de Jesús. Simplemente se fue. ¿Cómo lo sabemos? Dice que un poco más tarde este hombre va por el templo con su camilla y los religiosos le preguntaron, ¿por qué tú vas con tu lecho? Y él dice, es que la persona que me dijo, el que me sanó, no sabía el nombre, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó, escuche la palabra, escuche esta frase. Este hombre ni siquiera se detuvo a decirle, ¿cómo tú te llamas? No se detuvo a decirle, gracias. No se detuvo a nada. La persona que estaba paralizada y que ahora tiene poder de movimiento, esta persona no era agradecida. Cuando una persona no es agradecida, esa persona está enferma. Porque la gratitud justamente es señal de un corazón sano. El que agradece sabe que alguien le ha hecho un favor. Y porque le ha hecho un favor puede agradecer. Y la gratitud mantiene el corazón sensible a otros milagros. Y la gratitud nos permite mostrar esa gratitud haciendo el bien. Este hombre tenía algo.
Vamos a seguir viendo, porque dice, el que me dijo, el que me sanó, me dijo, pero no se detuvo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que otras personas que recibieron milagros eran agradecidas, que otras personas al recibir el milagro quisieron quedarse con Jesús, que otras personas que habían recibido el milagro le daban gracias, pero este hombre no. Este era paralítico, había sido un paralítico físico, pero también era un paralítico emocional. No sabía dar gracias. No le interesaba ni siquiera a la persona que lo había sanado. Esta persona dice que cuando le dijeron esto y él dijo, no, yo no tengo la culpa, el que me sanó fue que me dijo que cogiera eso y anduviera con esto, está en lo más profundo de su ser diciendo, no es que no soy agradecido, es que soy una persona que desplaza lo que dicen que yo estoy haciendo mal, se lo pongo a otro. Esa forma de ser altamente dañina estaba operando en la vida de ese hombre. Y dice que este hombre tenía, por su forma de hacer las cosas, tenía una gran indiferencia hacia lo que era volcarse a tener un contacto con aquel del cual había recibido. A mí no me extraña para nada que estuviera solo, porque una persona así aleja a los demás. Una persona que nunca agradece, aleja a los demás. Porque nosotros los seres humanos esperamos siempre que alguien diga gracias a algo que hemos hecho. Dios nos enseña que debemos hacerlo aunque no recibamos las gracias. El Señor dice que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Cuando se aprende eso, se da y no se espera. Pero es porque Dios ha transformado la vida, es porque Dios nos ha enseñado el valor de lo que hemos recibido, el gozo del regalo que hemos recibido. Podemos volcarnos a Dios y darle gracias a Dios por eso, sin esperar que el otro vea que lo hemos hecho. Pero este hombre estaba solo y ya sabemos por qué. Vamos sabiendo por qué. Había una parálisis emocional. Y este hombre, en cuarto lugar, tenía un comportamiento que evidenciaba su enfermedad espiritual. No solo estaba enfermo físicamente, no solo estaba enfermo afectiva y emocionalmente, sino que estaba enfermo espiritualmente. Y esta enfermedad espiritual la vamos a ver en el próximo segmento. Ya volvemos. Porque el Señor es el gran Dios. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Dice la historia en Juan 5, capítulo 5, estamos leyendo versículos 12 en adelante, cuando a este hombre le preguntaron, ¿quién es que te dijo, toma tu lecho y anda? El hombre no sabía cómo se llamaba Jesús y dijimos, este hombre tenía una enfermedad interna más profunda que no fue sanada con la sanidad física porque era necesaria otra cosa. Y es esto lo que Cristo quiere provocar en este hombre. Y dice que el hombre sigue su camino y mientras está todavía en el templo, Jesús lo buscó. Dice Jesús, lo halló. Y lo halló es una acción intencional. Cristo lo fue a buscar. No solo lo fue a buscar para sanarlo físicamente, ahora lo va a buscar para sanarlo emocional y espiritualmente. Su sanidad no ha sido completada. Él necesita un reencuentro con Jesús y quien lo provoca es el mismo Cristo. Es el que va a buscarlo, lo halló. Es lo que Cristo hace. Él salió desde su reino, su gloria, a buscarnos, a cada uno darnos la oportunidad de ser sanados, de revisar nuestro interior y darnos cuenta de si queremos la sanidad. Bueno, para este hombre era muy buena la sanidad física, pero este hombre no tenía conciencia de hasta dónde estaba enfermo y cuán importante para él era que aquella sanidad interior se produjera. Qué precioso que Cristo
lo fue a buscar. Fíjese que Cristo nos dijo, qué mal agradecido. Bueno, yo quería sanarlo, pero Él no me dejó. Cristo lo fue a buscar. Él nos está buscando a ti y a mí. Y mire lo que le dice el Señor. Juan 5:14. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Escuche, la primera instrucción de Cristo estaba compuesta de 3 acciones. Cuando vemos esta, el Señor está diciendo 3 cosas importantes. La primera parte dice, la sanidad ha sido completada, la sanidad física la tienes, has sido sanado. Tu sanidad física es real. Mira dónde tú estás. Tú estás caminando, tú puedes tomar algo, llevarlo, tienes la libertad de ir hacia donde quieras. Has sido sanado. La física, repito, fue hecha. Pero ahora Cristo dice, no peques más. Y al decir no peques más está diciendo, y esto sí es importante, lo físico, mi sanidad física no es sanidad espiritual. Mi sanidad física es real, pero tú necesitas sanidad espiritual. Y mire qué interesante. Esta advertencia que Cristo le hace es algo que debemos escuchar, cada uno de nosotros. Está diciendo no peques más, no sigas pecando, no vuelvas a pecar. Lo cual quiere decir que aunque el hombre estaba acostado, estaba paralítico, su alma, su corazón, su mente seguían pecando. Cristo dice no peques más. Si él no hubiera sido un pecador activo, Cristo no le dice eso. Porque no peques más quiere decir detente, ya no sigas, no vuelvas a hacerlo. Una advertencia necesaria y es urgente que le prestemos atención. Porque estar acostado no es un impedimento. Físicamente, el paralítico estaba impedido de moverse con la facilidad que él quería o que podía. Sin embargo, Cristo le dice, no vuelvas a pecar. La enfermedad puede ser una oportunidad para nosotros meditar y nosotros darnos cuenta de nuestra condición. Siempre digo que cuando estamos acostados, regularmente estamos boca arriba, mirando hacia arriba. Es una oportunidad para pensar que arriba de nosotros, por encima de nosotros está Dios y que es necesario revisar delante de Él cómo estamos, qué estamos haciendo, qué es lo que nos ha traído hasta ese momento. Estar allí es una oportunidad para cambiar y a quién sino a Cristo pedirle que Él nos cambie. Él está ahí para ayudarnos. Estar enfermo no garantiza que cuando recibamos la sanidad física vamos a cambiar. Este hombre lo enseña. Mucha gente recibe el milagro de Dios y sigue en una condición igual o peor. Se olvidó de que recibió el milagro y hace lo mismo que hizo ese paralítico. Pero estar allí es una oportunidad para evaluarnos, para meditar, como dice el Señor, en nuestros caminos, para buscar el arrepentimiento, para buscar una dirección diferente a la manera de ser que hemos estado viviendo. Y el Señor le hizo esa advertencia y le añadió, escuche lo que añadió, para que no te venga alguna cosa peor. Peor que estar paralítico 38 años. El Señor está diciendo hay cosas peores. Lo que va a impedir que tú seas, que recibas una enfermedad peor, a consecuencia de tu pecado, de no detenerte, de no arrepentirte, de no cambiar, de seguir el comportamiento que tienes, es que va a venir una cosa peor. Lo que puede evitar, repito, eso le dice Cristo, es no peques más, detente ya. La enfermedad era muy seria. Este hombre era paralítico físico, paralítico emocional y paralítico espiritual. Es esa nuestra condición. Ahora el Señor le dio una esperanza. Pero fíjese que la próxima conducta de este hombre nos hace pensar que él ni siquiera se detuvo, en ese momento al menos,
a meditar lo que Cristo le había dicho, porque dice aquí claramente que el Señor habló, y versículo 15 dice, y el hombre se fue, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Increíble. El hombre que recibió el gran favor, la gran advertencia, lo que hizo fue ir donde los enemigos de Jesús, a decirle, mira, se llama Jesús, él fue que me dijo lo que yo tenía que hacer, es decir, tomar la cama y andar por esta dirección. Echar la culpa, en lugar de decir, este es el momento de yo seguirlo, de yo preguntarle qué es lo que tengo que dejar de hacer, cómo puedo enderezar mi vida. Lo que hizo fue ir donde los enemigos del Señor, y desde ese momento dice, estaban detrás de él para matarlo. Qué dureza, qué enfermedad tan profunda, qué condición espiritual tan desastrosa. ¿Cuántas veces el Señor se ha acercado a nuestras vidas y hemos oído su palabra, hemos oído su advertencia, hemos oído su llamado, pero no le hacemos caso, no lo seguimos, lo dejamos y continuamos nuestras vidas? Después de este encuentro, el hombre no hizo una conexión, un vínculo, no restauró un vínculo a ese Jesús que se había acercado a él para aprender, para entender, para cambiar su vida. El hombre que había estado solo, entendemos un poquito por qué estaba solo. El hombre que se sentía incompetente, abandonado, entendemos un poquito por qué. Pero él no hizo caso. Él no hizo caso. Este hombre no hacía un enganche afectivo correcto con los demás. Hablaba mal del que le hacía el bien. Por eso estaba solo. ¿Y ahora qué pasa? El Señor nos enseña que es necesario que todo ser humano escuche su pregunta. Para ti, para mí, hoy es la pregunta del Señor. Y el Señor nos dice, te dice a ti, me dice a mí, nos dice a cada uno, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Tenemos que responder. ¿Cómo vamos a responder? Como el hombre, el que era paralítico, que empezaba a decir todas sus incapacidades y sus problemas antes de responder, sí quiero ser sano. Esa pregunta es crucial. Cristo nos dice, ¿quieres ser sano? Y tú y yo tenemos que hacer esa pregunta a nivel personal. ¿Quiero ser sano? ¿Quiero ser sana? Porque esa pregunta y la respuesta que demos a ella va a establecer si vamos a recibir sanidad en cualquiera de las áreas de nuestras vidas. La sanidad espiritual sigue siendo la más importante. Es Dios quien nos dice que necesitamos tomar la decisión de no seguir pecando, desear la sanidad. Ante esto de no peques más, ¿qué significa? Solo diré algunas de esas cosas. En primer lugar, es decir, debo dejar de ser una persona ingrata. Debo expresar a los demás mi gratitud, sobre todo a Dios que me ha dado la vida, la ha sustentado. Soy la persona que soy por Él. Dejar de pecar significa, debo dejar la mentira, debo dejar el enojo, debo dejar la ira, debo dejar la frustración, debo dejar de echarle la culpa a los demás, debo dejar de ser indiferente, debo dejar de vivir lejos de los demás, vivir de tal forma que los demás ya se acerquen a mí, no que se retiren. Debo cambiar mi manera de ser. Debo ser una persona que deje la frialdad, el desamor, el egoísmo. Eso es dejar de pecar. Cada una de nuestros comportamientos que nos alejan de Dios y que nos alejan de los demás. ¿Qué significa dejar de pecar? Significa arrepentirnos. Significa reconocer nuestra condición y confesarle a Dios nuestra manera de ser, que nos libre del estado de pecado en que estado por el cual
tantas cosas malas hacemos y nos aferramos a ella. Es arrepentirnos, confesar nuestros pecados, es renunciar, es abrir el corazón a Dios. Significa, no peques más. Sígueme. Cristo nos dice, sígueme. Cristo nos dice, arrepiéntete. Cristo nos dice, búscame. Cristo nos dice, ríndete. Es la forma de nosotros empezar a vivir una vida diferente. Ahí está el Señor al lado tuyo y mío. Y nos está diciendo en este mismo momento, ¿quieres ser sano? Vamos a reconocer la condición en que estamos. Vamos a aceptar que no estamos bien. Vamos a decirle al Señor, quiero. Vamos a confesarle, quiero que tú me sanes emocionalmente, me sanes espiritualmente, que tú toques mi manera de ser, que tú me cambies la forma en que hago las cosas, que no sea tan voluntarioso, voluntariosa, tan agresivo, tan agresiva, que entienda que la vida de acuerdo a tu plan es diferente. Es seguirlo. Es decirle, sin ti yo no puedo, Señor, yo te necesito. Es rendirnos, es decir, haz en mí lo que tú quieres. Enséñame el camino por el cual debo andar, endereza mis pasos. El Señor nos llama hoy por medio de esta pregunta. Él te ha visto a ti, Él sabe cuántos años tú y yo tenemos, cada uno de nosotros, enfermos. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser sanados? El corazón, la mente, la voluntad, nuestra conciencia, no solo la parte física. Hoy estamos enfrascados en que nos sane de este virus. Pero Él está diciendo, peor que el virus físico, es el virus espiritual. Y te estoy llamando para que tu vida sea sanada. Ahí está el sanador y el salvador. Yo te invito a que lo conozcas y que le digas, Señor Jesús, ven a mi vida, yo te necesito, cámbiame, dale ruta a mi vida. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser sano, sana. Que Dios te bendiga. Unas palabras sencillas hacen que cambie tu condición y mi condición. Bendiciones.